Estamos viendo el reino de los cielos. Dentro del reino de los cielos, el sermón del monte. Dentro del sermón del monte, las bienaventuranzas. Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De pecado está hablando del Hijo, y deberíamos de estar convencidos de que somos pecadores y de que lo necesitamos a Él. De justicia está hablando del Padre, por cuanto voy al Padre. Y el tercero es de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay uno que detiene a Satanás, el Espíritu Santo. Pecado, justicia y juicio. Las primeras bienaventuranzas están hablando del pecado, está hablando de reconocer al Hijo. Ser pobre es reconocer la necesidad de Jesús, es buscarlo. Hay otras formas de caminar en el Espíritu sin Él, pero son muy peligrosas. ¿Puedes buscar espiritualidad sin Jesús? Sí, puedes buscarla, y muchos la buscan. Desde que van a hacerse una limpia, están buscando algo espiritual sin recurrir de Jesús. Bienaventurados los que lloran. Todo aquel que llora, lloran por ofender a Jesús. Bienaventurados los mansos, se dejan guiar por el invisible, se dejan guiar por Jesús. Primeras tres bienaventuranzas hablan de Jesús. Las siguientes tres: hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados los de limpio corazón. Estas están hablando de regresar a papá y habla de la justicia. La tercera es la obra del Espíritu Santo, es el juicio, y eso es recibir al Espíritu Santo. Entonces, vimos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Al hijo pródigo lo regresó el hambre y la sed natural. A nosotros lo que nos regresa con papá es el hambre y la sed de justicia, ya sea por el marido, por situaciones económicas, por situaciones familiares, por situaciones de salud. Siempre vamos a buscar a papá. Tener hambre y sed nos va a hacer voltear a ver a papá. Si algo Dios nos puso en la tierra es para que busquemos a Dios. Es más, fuimos creados, fuimos hechos para Él. Si perdemos ese rumbo y ese camino, nuestra vida se vuelve nada. El hijo pródigo dice: me levantaré e iré con papá. Levántense y vayan con papá. Después viene bienaventurados los misericordiosos. El hijo pródigo dijo: me voy a ir con mi papá, que me haga como uno de sus jornaleros. Papá siempre te va a recibir. Y después vimos y estamos estudiando bienaventurados los limpios de corazón. Aparte de que te recibe, te empieza a limpiar. Reconocer al Hijo, regresar al Padre y recibir al Espíritu Santo. Reconocer a Jesús es la etapa más importante de nuestra vida cristiana, porque reconociendo a Jesús, ya tienes la dirección para encontrar al Padre y recibes al Espíritu Santo. Solamente con esta etapa. Es un proceso. Este proceso te va a ir dando el carácter. Cuando llegamos a Cristo, llegamos pobres, llorando y dejándonos guiar. Cuando avanzamos, entonces ya tenemos hambre y sed de justicia, buscamos la misericordia y buscamos la limpieza de parte de Dios. Si no buscamos la limpieza y no tenemos hambre de Dios, seguimos llorando, seguimos pobres, nos quedamos acá estancados. Es como la semillita de mostaza, pequeñita, pero da un árbol gigantesco. El chiste es no estancarse. Después de que somos limpios de corazón, después de que ya recibimos la misericordia y de que tenemos hambre y sed de justicia, Dios empieza a utilizarnos. Solo hasta esta etapa es donde se encuentran los dones, los talentos, los ministerios, la llenura, la plenitud de Cristo. Hasta acá hay delicias, hay riquezas. Y por supuesto, si Dios te está limpiando es porque te va a usar para algo. Por lógica, te va a dar lo que necesitas para que Él te empiece a utilizar. Entonces ahora sí, toquemos el tema de bienaventurados, los limpios de corazón número 2. Un corazón limpio. Necesito que entiendan que hay dos montes mencionados en la Biblia. El primer monte es el monte Sinaí, es donde se le dieron a Moisés las tablas de la ley, es donde se limpian las manos y se limpia el cuerpo. Por medio de la ley nos limita, nos conduce y nos controla nuestras acciones, y eso es limpiar el cuerpo.
El segundo monte es el monte Sión. Mateo 21:5, hablando de Jesucristo: decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Jesucristo vino y no quitó la ley, sino más bien la complementó. En el monte de Sión se limpia el corazón mediante la obra redentora de Cristo. Son las motivaciones las que vino a darnos Jesucristo. Para la gran mayoría, seguir la ley es muy difícil, es muy compleja. La única manera de seguir las leyes con gusto es teniendo limpio el corazón. Si han leído Levítico, está impresionantemente llena de leyes. Jesucristo vino: amarás a Dios por sobre todas las cosas, y con ese englobó los primeros mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo engloba los siguientes mandamientos hasta el 10. Y los demás mandamientos, pastor, con su muerte. Él era el Cordero, Él es la expiación, Él es su sangre redentora, Él es el sacerdote de nuestras vidas, Él es todo para nosotros. Con la muerte de Jesús vino a deshacerse vino a cumplir un montonal de mandamientos que seguían a partir del 10º mandamiento. Jesús globalizó. Ahora, teniendo el corazón limpio, tomando las leyes que están en el monte de Sión que Él nos dio, va a ser facilísimo cumplir con las leyes del monte Sinaí. Ahora, quiero hablar un poquito de las leyes del monte Sinaí, porque ese es el estilo religioso en el que hemos caído en este mundo. Mi imagen y mi apariencia valen más que lo que estoy haciendo. Es un estilo en donde yo cumplo las leyes y mi corazón todo sucio. La maldad que tenían en su corazón tomaba otra forma, y entonces tenían sicarios metidos dentro de la iglesia. ¿Y qué creen? Servían a Dios. Porque un corazón sucio metido en una religiosidad, los musulmanes iban bien y de repente se tuercen, y resulta que para ganarse el cielo necesitan matar a alguien que no sea de su creencia religiosa. Gente que, pensando que sirven a Dios, hacen lo que su corazón sucio les manda, y entonces la maldad toma otra cara. ¿Se dan cuenta ahora de la importancia de un corazón limpio? Bueno, ahí está Hitler, ¿no? Es otro que también por medios religiosos hizo cambiar de pensamiento a un montonal de personas. Se metieron a un estilo religioso, pero su corazón seguía sucio. Qué peligroso tener un pastor con un corazón sucio, porque puede hacer y deshacer en su iglesia. Es muy peligroso. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y los pastores no dejamos de ser hombres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tanta basura? Los sacerdotes católicos no se salvan. ¿Cuántos han violado a niños? ¿Qué está pasando? Es simple. Su estilo religioso no permitió que limpiaran su corazón. Están montados en el monte Sinaí y no han pasado por el monte de Sión, en donde, cuidado, porque yo no quiero ofender a mi Señor Jesucristo. Ese es el monte de Sión. Santiago 4, el versículo 1, y nos saltamos hasta el versículo 8. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconscientes, purifiquen su corazón. ¿De dónde surgen las guerras? De lo que está dentro de nosotros, de nuestras pasiones. Luchan dentro de nosotros mismos. Pecadores, limpien sus manos. Pecadores, monte Sinaí. Perfecciónense en las leyes. Para el pecado, la limpieza de las manos y del cuerpo es importantísima. Limpien las manos, purifiquen su corazón. Limpien las manos, purifiquen su corazón. Alguien que pornografía y toda esa basura que hay en internet hoy en día, tan fácil de entrar y de tomarla, limpien su corazón. Papá lo sabía, y cuando vino el hijo pródigo, le dio un abrazo tierno y riquísimo. Lo abrazó y le dijo: apestas, mi chavo, apestas. Papá sabía que no bastaba con tenerle ropa, no bastaba con tenerle calzado, no bastaba con tenerle una cena hecha, no bastaba con el banquete. Era necesario limpiarlo y cambiarlo. Ya que está limpio y cambiado, entonces el Señor te otorga un anillo. Es una señal de que es mi hijo. Hasta el final es un proceso. Pastor, ¿en qué me doy cuenta que estoy limpio de corazón?
Cuando vienes a la iglesia, ¿te llenas? ¿De verdad te sacia venir a la iglesia? ¿Te llenas? ¿Aprendes? ¿Practicas lo aprendido? Si tu respuesta es no, entonces algo está pasando en tu corazón. Porque en donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Salmo 51, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, levántame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. ¿Se da cuenta que está confesando su pecado? Del 5 al 9 está hablando de la misericordia de Dios. He aquí en la maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El versículo 10 habla del corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. El monte Sión es un limpio corazón. Cuando hay motivaciones correctas, todo lo demás cae por sí solo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu.